estudio de Santiago. En esta ocasión vamos a tratar de insertarnos en el capítulo número 4 de Santiago, capítulo número 4. Vamos a estudiar a partir del versículo 1, ¿sí? Santiago, capítulo número 4. Comenzando con el versículo 1, un buen capítulo también. En realidad, la carta de Santiago es bastante práctica, bastante directa y sobre todo bastante nuestra, ¿no? O sea, podemos vernos nosotros allí, y cierto que necesitamos también. Dice a partir del versículo 1 en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se nos había hablado en el capítulo anterior de Santiago cuál era la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? En el versículo 17, para ser más exactos, del capítulo 3, se nos había dicho, ¿no?, que esta sabiduría es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, tampoco hipocresía. Lamentablemente, también se nos había hablado de una sabiduría que era terrenal, ¿no? Y hasta animal y diabólica se nos había dicho. Y decía, lamentablemente, muchas veces nosotros optamos más por la sabiduría terrenal que por esa sabiduría que viene de lo alto. O sea, muchas veces nosotros vivimos más en base a lo que nosotros queremos, más que en base a lo que entendemos Dios quiere para nosotros. Y mire usted, de todas las instituciones que existen en este mundo, de hecho que nosotros diríamos las iglesias son las llamadas a experimentar una sabiduría que viene de lo alto y estaríamos en lo correcto. Pero lamentablemente muchas veces también iglesias caemos más bien en la sabiduría de este mundo. Porque esta carta, entienda, se está escribiendo a hermanos, a iglesias quizás con creyentes judíos, ¿verdad? Con personas judías, según lo que dice los primeros versículos de la carta. Y en el capítulo 4 que estamos leyendo, miren las preguntas, ¿sí? Demuestran que estas cosas que se preguntan acá son cosas que se estaban experimentando o en iglesias o simplemente entre creyentes. Más da la impresión que estaba ocurriendo en iglesias. Y repito, sí, no se piense que porque ya una iglesia es una iglesia del Señor, no se piense que el pecado ya no existe en esa iglesia, porque mientras existan personas o existamos personas, siempre va a existir también esa tendencia hacia lo equivocado. E iglesias no son las cuatro paredes, ¿sí?, en las cuales una congregación se reúne. Iglesias son las personas que se reúnen
dentro de esas cuatro paredes, no siempre tienen que reunirse dentro de cuatro paredes, pero iglesia está conformada por personas. Eso es a lo que voy. Los miembros son personas. Entonces, lo que se está experimentando acá o lo que se está considerando acá en este versículo 1 o en el capítulo 4 es cosas que se estaban experimentando en iglesias, esto es, creyentes, que lamentablemente en lugar de permitir que sea la sabiduría que viene de lo alto lo que guíe a ellos, se dejaron llevar y seducir por sus propias pasiones y terminando en ser guiados por la sabiduría terrenal que también habíamos visto el día de ayer es animal, ¿no? O diabólica. Miren las preguntas. Nuevamente en el versículo 1 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En realidad, lo que se expresa acá no es nada grato. ¿Sí? Lo que se expresa acá es en verdad peleas. Es en verdad batallas. Esas son las expresiones. Son fuertes. Leí acá que cierto, ¿no? Cuando se habla perdón, acá de guerras, se está usando una palabra que tiene que ver con esas batallas que se luchan en las guerras, ¿no? Estamos hablando aquí de qué sé yo, o te mato o me dejo matar, ¿verdad? O sea, tengo que atacar porque de lo contrario tú me vas a contraatacar y me vas a matar. O sea, tan bajo puede llegar, entiéndase usted, hermano, hermana, las acciones nuestras si es que nos dejamos seducir y llevar por esa sabiduría que es terrenal. ¿Sí? Porque cuando decía ayer, ¿no? Una vez que se nos entra el indio, o sea, usted no va a estar mostrando el amor de Dios, ¿no? Esto es, yo quiero lo mejor para el otro, o sea, yo quiero en este caso que el otro se edifique, no, no, usted va a estar pensando simplemente en lo que usted quiere y va a tratar de imponer lo que usted quiere. No hay razones, ¿sí? Simplemente es lo que usted quiere. ¿Alguna pregunta hasta acá si usted la tuviese, sí? ¿Alguna pregunta? Sí, cuando habla de guerra se está hablando de una campaña militar. O sea, personas que no simplemente tienen un exabrupto, porque las campañas militares no son exabruptos, no son casualidades, son diseñadas, ¿correcto? Son planificadas. Y a ese punto se puede llegar si es que nosotros no tenemos cuidado. ¿Sí? Y los pleitos, pues se refiere, como había dicho hace un rato, a una batalla de guerra. ¿Sí? Dice la segunda pregunta en este mismo versículo, no es, o sea, la procedencia, no es de vuestras pasiones, ¿sí? O sea, la procedencia de estas cosas, de dónde vienen todo esto? Es de vuestras pasiones, ¿sí? Las cuales combatan en vuestros miembros. Viene pues en este sentido de los deseos, ¿no? De los deseos, llamemos así, carnales de las personas. Cuando se habla de deseos carnales, no muchas veces se refieren a pecados, o muchas personas piensan que solo se refieren a pecados como por ejemplo el adulterio, la fornicación, qué sé yo, las adicciones. No, no. Se puede referir hasta el deseo que alguien tiene por ser autoridad sobre los demás. Sí, o sea, en este caso parece que fuese así, ¿no? O sea, aquí parece, leemos esto y parece que fuese un caso de autoridad, ¿no cree usted?
¿no? O sea, quién es más? Con estas preguntas que se ha hecho en el versículo 1, que se hace en el versículo 1, las dos primeras por lo menos. Y en la tercera pregunta, repito, se nos dice cuál es la fuente, ¿sí?, de la cual resultan estas cosas como las batallas, como los pleitos. Y menciona estas cosas están batallando, dice al final del versículo 1, en nuestros miembros. Cuando se dice miembros acá, no piense usted que se está tratando de los miembros de una iglesia, ¿no? Sino más bien se está tratando de los miembros de uno. O sea, producto de lo que hay en uno, dentro de uno, es que se está llegando a caer en pleitos, en confrontaciones. No habíamos dicho ayer que es cierto, no se trata de ser contencioso, ¿verdad? No se trata de tiene que hacerse lo que yo quiero, ¿sí? Sino de lo que se trata es hagamos lo que entendemos Dios quiere que nosotros hagamos y no tratemos de imponerlo, ¿sí? Sino se trata de que podamos enseñarlo y que se pueda llegar en ese sentido a una convicción en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta, si lo tuviese? Pastor, eso que diga, lo que ahorita acaba de decir, combaten en nuestros miembros, también ah, supongo que nos ayuda a entender que algunas veces van a estar presentes, pero la idea es que no nos manejen. ¿O no? De estar presente, en realidad siempre van a estar presentes en uno, ¿no? Pero la idea, cierto, es no dejar que sea esa sabiduría terrenal, que sería que aflore, ¿no? Esas cosas, sino más bien que la sabiduría celestial, ¿no? De lo alto, sea más bien lo que llene nuestro ser. A las finales, entiéndase, sí, o es lo uno o lo otro, básicamente. O nos dejamos guiar por lo uno o por lo otro. ¿Sí? Pero no se piense que no, si yo me dejo llevar por ambos. Bueno, no en el mismo momento, al menos, ¿no? Ah, eh, así que es cierto, a eso es a lo que puede referirse. ¿Alguien más en cuanto a esto? Y nos ocurre a nosotros también, ¿no? O sea, tengamos cuidado en esto. Yo me acuerdo, hermanos, que hace un buen tiempo atrás, no sé qué tema estábamos estudiando, creo que estábamos estudiando de la unidad, en realidad, de la iglesia, y dije, ¿no?, que la iglesia, hablando de la iglesia de Getsemani, en ese momento estábamos gozando de cierta unidad, pero también lo dije, o sea, esto nos puede ocurrir, a uno de nosotros en el futuro nos puede entrar la locura y vamos a pensar que la cosa se tiene que hacer como nosotros queremos y no necesariamente como Dios o los demás quieren. Y nos puede pasar, o sea, nos puede pasar a todos. Y por eso es que no como los apóstoles, ¿verdad? A veces decimos, no, no. ¿Yo qué te voy a abandonar? ¿No? ¿Qué te voy a dejar? Yo hasta mi vida doy por ti. Sí, pero muchas veces estamos dispuestos a dar la vida por el Señor siempre y cuando las cosas se hagan a nuestra manera, ¿no? Pedro, por ejemplo, dijo, yo hasta mi vida doy por ti, ¿no? Eso no va, no, tú no vas a la cruz, ¿no? A ti no te van a colgar. Pero eso era lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, puede ser a veces hasta que ese deseo esté escondido con buenas intenciones. Sí, puede ser que esté escondido con buenas, pero las buenas intenciones no nos hacen a nosotros correcto, ¿sí?, sino la rendición a nuestro Dios. Y entiéndase, sí, muchas veces nosotros pensamos que las iglesias del pasado eran iglesias muy unidas, ¿no? Muy comprometidas. Y mire lo que se nos dice acá. O sea, leyendo este versículo, estamos hablando solo del versículo 1, ¿sí?
¿Ve usted una iglesia muy comprometida, muy unida, muy entregada? No, no. O sea, mientras que ha existido el hombre, bueno, la mujer también, no se me acomoden ustedes, hermanas, mientras que ha existido la humanidad, siempre han existido estas pasiones nuestras que no necesariamente son conforme a Dios, sino conforme a nuestra naturaleza carnal, ¿no? Ajá. ¿Algo más o alguien más en cuanto a esto? No se trata de justificar a las iglesias, no se trata. De lo que se trata es de que entendamos que estas cosas son reales. ¿Sí? Es como por esto del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Más personas y ya hasta conocidas están falleciendo, ¿verdad? Y está bien que cierto nos llame la atención, nos dolamos también sin duda, pero también por otro lado entendamos la muerte es parte de la vida. ¿No es así? Nos guste o no, es parte de la vida. Y en uno u otro momento nos va a tocar, ¿no? Siempre, claro, queremos, ¿no? Mientras más después, mejor, ¿no? Pero cuando la muerte toca tu puerta, leí un folleto una vez, y cierto, ¿no? O sea, ya cuando toca, ¿ustedes saben cómo toca la puerta la muerte? ¿No? Son 3 toques, así. Por eso es que cuando yo toco puertas, por lo general doy 3 toques nada más para que la gente se asuste. No. Estoy que bromeo con esto. Pero lo que sí es que la Biblia nos enseña y nos dice que todos tenemos cuando nos toca, como decimos, ¿verdad? Que podamos apurar eso, yo pienso que sí. Pero todos, dice la Biblia, en algún momento vamos a partir, ¿ok? Y lo importante es hacia dónde partimos. Eso es lo importante, ¿sí? Y esto es lo triste también, porque muchas veces se piensa, no, yo ya parto y los que quedan detrás mío, ya ellos seguro que van a orar por mí para sacarme de acá. A ver, mientras estuvimos con vida o estamos con vida, nos cuesta confiar en otros. Y vamos a confiar en otros nuestra eternidad después de que partamos, no, pues no tiene sentido, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos dice, aceptemos a Jesús como el Salvador, porque los que aceptan a Jesús, dice, ninguna condenación tienen. ¿Sí? Así que en quien debemos confiar es en Jesús. ¿Sí? No confíe su eternidad ni en su ser más querido, ¿sí? Porque una vez que nosotros partamos de acá, poco a poco la gente va a ir olvidándose de nosotros. Es normal, es natural, ¿verdad? No al punto de llegar a olvidarnos del todo, pero cierto, las memorias también van cambiando, ¿no? Entonces, confiemos nuestra salvación en Jesús, ¿sí? Y ciertamente la Biblia nos enseña y nos dice, porque aquel que en él cree, ¿sí? No será condenado, sino que tiene vida eterna. Bien, ¿algo más o alguien más en cuanto a esto? Versículo número 2. Y aquí estamos nosotros también, ¿sí? Bueno, no exactamente, pero dice codiciáis, se les dice a estos hermanos a quienes se les escribe, y no tenéis, ¿sí? Y aquí, claro, la palabra codiciar está hablando de un deseo fuerte, ¿no? Y miren la siguiente declaración: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
O sea, uno diría que estas cosas en realidad pasaron en las iglesias. Bueno, si no hubiesen pasado, no creo que en este caso Santiago las hubiese escrito, ¿no? O sea, si está escribiendo, si le está escribiendo a usted, ¿sí? Si alguien le está escribiendo a usted algo y usted no tiene problemas, digamos, con el peso, digamos que usted es una persona delgada, ¿no? Que no tiene problemas con el peso, come saludable y todo ello, regular, aceptable. O sea, no se le va a decir a usted, y déjate de glotonerías, ¿verdad? O sea, ¿por, por, por qué razón se le diría eso, no? Entonces, si a estos hermanos en sus cartas se les está diciendo hasta se matan unos a otros, es porque posiblemente existía, pues no es que posiblemente, definitivamente existían estos problemas también, ¿sí? Por eso es que, nuevamente, hermanos, nosotros en verdad sí podemos actuar en forma muy mala si es que nosotros nos lo proponemos. ¿Y sabe usted por qué razón? Porque nuestra naturaleza es muy mala. ¿Sí? No tiene que ver solo con el hecho de que dónde se educó en la casa. Ciertamente estas cosas van a influenciar, pero si es que nosotros queremos ser, vamos a ser muy malos, ¿sí? Podemos ser muy malos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. ¿Sí? Y lo triste es que muchas veces producto de esa codicia, ¿no? Por eso es que sale mucho esto, no, si tú lo quieres, lo vas a lograr, ¿no? Si tú quieres algo, sin duda que lo puedes obtener. Ya, pero ¿a costo de qué? ¿Sí? ¿A costo de qué es que podemos y vamos a lograr cosas? Muchas veces, sin duda que para que se llegue a ello, se va a tener que sacrificar otras cosas, ¿no? Y dentro de las cosas que se sacrifica y se sacrifica más con el propósito de lograr nuestros deseos es a Dios. O sea, quien más nosotros lo omitimos es a Dios. Porque decimos, no, pues a mi esposo, a mi esposa no lo voy a dejar, a mis hijos peor, decimos, no, ¿qué los voy a? No, no. Y comenzamos nosotros, porque esto es importante, y a quien lo dejamos, no lo decimos, porque pensamos que somos muy vivos, ¿no? No lo decimos, pero en lo que se refiere a acciones, a quien más dejamos de lado es a Dios, ¿sí? Y ahí ya nos damos cuenta de cuánto nos estamos equivocando. Así que en esta congregación o en estas congregaciones, tampoco se puede decir que en todas, dice que pues había codicia, ¿no? Había malicia, ¿no? Porque mataban y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué razón? Porque no pedís. Y claro, la pregunta es, ¿cómo van a pedir si lo que ellos están queriendo es algo malo? ¿No? O sea, si me dejo entender, ¿cómo van a pedir si ellos saben que lo que ellos están anhelando o codiciando, o sea, no es correcto, ¿no? ¿Cómo van a ir en contra de la naturaleza de Dios? Eso es por un lado. ¿Sí? Y muchas veces también nosotros, si no tenemos cuidado, podemos caer en esa categoría de queremos pedir a Dios algo que no necesariamente está conforme a los designios de Dios o conforme a la naturaleza misma de Dios, ¿no? Y mire lo que dice en el versículo siguiente, algo que también aparentemente es contradictorio, porque dice lo siguiente, dice, al final del versículo 2 dice, no pedís, ¿verdad? O sea, al final del versículo 2. Y en el versículo 3 dice, pedís y no recibís. Ah, o sea,
hay una contradicción allí, aparente, sí, pero lo que pasa es que algunos entendían que lo que ellos querían estaba en contra de lo que entendían también ellos era la voluntad de Dios o los designios de Dios. Entonces no pedían, simplemente actuaban, ¿no? Simplemente ellos trabajaban por lo que ellos querían, ¿sí? Y simplemente ellos hacían, ¿verdad? Si tenían que dar muerte a alguien, según lo que entiendo acá, le daban muerte, ¿no? Pero en el otro versículo, en el versículo 3, parece que también existían creyentes que sí pedían, pero igual pedían mal. O sea, esta palabra mal viene casualmente de algo malo, o sea, pedían lo malo. ¿Sí? Pienso que los del versículo 2 quizás tenían todavía cierto respeto hacia Dios, como para decir, no, ¿qué le vamos a pedir lo malo? Pero los del versículo 3, estos sí ya se pasaron, ¿sí? Porque ellos, sabiendo que lo que pedían estaba mal, o sea, era de una mala naturaleza, aún así todavía lo pedían. ¿Ok? A ver, déjeme hacerle la pregunta. Y claro, nosotros muchas veces nos tratamos de excusar y justificar por las circunstancias en que nos corresponden vivir. O, por ejemplo, estamos en esta pandemia y vamos a suponer que usted tenga su negocio de oxígeno, ¿qué se dice? Medicinal, ¿verdad? ¿Cree usted que si usted elevaría los precios, o sea, jugándose con la vida de tantos, todavía usted podría pedirle a Dios que bendiga su negocio? No, no podríamos, Pero porque, gente lo hace, porque ya elevar el producto, eso es una injusticia que se comete con la otra persona. definitivamente. Pero mucha gente no lo vería así, lo vería como, pero todos lo hacen. ¿No? Nos escondemos de esas cosas. Ahora, y siempre lo digo esto, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Es malo pedirle a Dios que bendiga su negocio? Deberíamos pedir a Dios, Señor, bendice nuestro negocio. Hermano, Ahora, rapidito hermano y termino. ¿Y cómo quisiera usted que Dios bendiga su negocio si su negocio sería una funeraria? Me pregunto yo, ¿no? La bendición estaría mandándole más muertitos. ¿Estaría mal? Ay, 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 ahora ya comenzamos con las preguntas difíciles, ¿verdad? Nos puso entre la espada y la pared. No, 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 de hecho que no estaría mal, pero no, no, mejor la dejamos ahí, ¿sí? Mejor piense al respecto, ¿sí? Mejor la dejamos ahí. Hermano Eduardo, iba a decir algo usted. mi hermano, Sáquenos de apuro, hermano. ya están bendecidos algunos, ya, muchos, actualmente. Yo siempre he pensado, hermano, que antes que conozca a Dios y estos años que tengo conociendo y siguiendo al Señor, muchas veces fallándole, yo nunca le he pedido al Señor, yo sabía que me dijo, ¿no? Pero nunca le he pedido al Señor, a Dios, nunca. Siempre le pido que me dé mi salud y que pueda trabajar. Después, mira, hay un negocio allá, voy a buscar hacerlo, nunca le he hecho. De repente está mal, no he pedido, pero está mal, ¿no? Ya.
Ya. Pero cierto es que también a veces, como dije hace un rato, ¿no? Tratamos de excusar o de justificarnos, ¿no? A veces estamos en una, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si, ya que hablábamos del oxígeno medicinal, ¿no? El negocio ha estado mal por años, mal, a las justas pagábamos lo que se necesitaba, la inversión, o cubríamos la inversión, y de pronto sube, ¿no? La demanda, esto es, ¿no? Y también pensamos, uy, esta es mi oportunidad en que puedo salir. O sea, dejamos que esa desesperación, más que desesperación, en verdad, avaricia, ¿no? Codicia, Todito, cierto, nos lleve y pensamos que va a estar bien, ¿no? Pensamos, con tal que demos la ofrenda a Dios, ya pensamos que estamos bien, ¿no? Cuando lo que Dios desea es un corazón rendido. Sí, así que, o sea, pongo estos ejemplos simplemente para darnos cuenta de que nosotros no estamos lejos en cuanto a principio de estas realidades, ¿no? Muchas veces nos dejamos conducir por nuestra avaricia, por nuestras pasiones, por nuestra codicia, ¿sí? Y todo esto, pues, va a afectar definitivamente nuestra relación con Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en el versículo 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís lo malo. Básicamente eso es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Pedís lo malo. Y ustedes lo saben. ¿Sí? Dice, para gastar en vuestros deleites. Se da usted cuenta mucho más acá. O sea, están simplemente actuando en base a egoísmo. Ahora, puede usted, honestamente, hermanos, a ver, ¿puede usted decirle a Dios, Señor, me agradaría esto, aunque sé que es algo quizás egoísta, pero me agradaría compartirlo conmigo? ¿Podría usted decirle eso a Dios? ¿Cree usted que Dios se enojaría con usted y un rayo lo partirá a usted en dos? No, de hecho que no, Dios no va a enviarle un rayo para partirlo en dos, porque con uno de usted ya es más que suficiente aquí en este mundo. ¿Sí? ¿Para qué dos? No queremos dos de nosotros mismos. ¿Eh? No, se refiere a castigo sin duda. Cuando, hermano Eduardo, ¿se acuerda que usted compartió algo con nosotros de los salmos? Sí, hermano. No, cómo es que los salmistas, en los salmos se nota, Señor, los salmos, los escritores en muchas oportunidades dicen, Señor, qué sé yo, mátalos, véngate, ¿no? Sí, Cierto. Ahora pienso que en situaciones, no que esté mal tampoco, porque hay situaciones en las cuales, pues, por defensa y todo ello es necesario. Pero sobre todo el hecho de que entendamos la idea, si es que hay que abrirle a Dios nuestros corazones. Dios ya los conoce. Pero más que nada, abrirle nuestros corazones, no con el propósito de pensar, si le digo la verdad, segurito que me va a dar, ¿no? Se me va a dar lo que yo quiero, ¿no? Porque me va a tener pena. No, sino con el propósito de que Él nos ayude más bien a comprender, hijo, gracias por la honestidad, pero entiende que estas cosas no pasan, ¿no? No pasan. Y que a través de ello nosotros más bien podamos confiar más en nuestro Dios y permitirle cambiarnos más también a nosotros. ¿Sí? Esa es la idea. Pero en este caso no, esta gente estaba pidiendo simplemente lo malo, ¿no? Y ellos no estaban pidiendo en el sentido de que sí estaban abriéndole su corazón a Dios, sino que estaban haciendo algo equivocado, ¿no? Estaban actuando equivocadamente. ¿Alguna pregunta aquí? Hoy menciona así para vuestros, para sus deleites, menciona acá. Ya, o sea, para satisfacer sus pasiones. Qué triste, ¿verdad?
Es como, si me permite aquí el atrevimiento, ¿no? Sería como decir, Dios, tú sabes que yo tengo a mi esposa, pero dame, y como estamos en problemas, dame otra mujer, pues no, con la cual pueda tener momentos gratos. No, o sea, es como decir eso, ¿no? O sea, qué tristes podemos ser nosotros, ¿no? Qué lamentables. Lo somos en realidad, ¿sí? Por eso es que necesitamos tanto de Dios. Por eso es que necesitamos tanto de que Jesús cambie nuestras vidas. Bien, versículo número 3. ¿Sí? O almas adúlteras. Cuando nosotros, y justo utilicé este ejemplo, algo similar, cuando nosotros hablamos de adulterio, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Sí? No tiene que ser, no estoy deseando que sea gráfico, sino qué palabra viene a nuestra mente, ¿sí? Cuando hablamos de adulterio, adulterar. ¿Qué palabras pueden venir a nuestra mente? Engañar. ¿Perdón? Engañar. Engañar, ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Otra palabra? El engaño, hermano, ¿Sí? tiene variables. ¿Correcto? De distintas ¿Qué- formas se puede engañar. ¿Cierto? Hasta- ¿Qué tal? ¿Y qué tal esta palabra? Infidelidad, Claro, ¿sí? Porque pienso que en ese aspecto se está mencionando acá, o almas adúlteras, o sea, infieles. Recuerden que esta carta, siempre tengan presente eso, a quién se va escribiendo esa carta. Se escribe a creyentes judíos, ¿no? Posiblemente iglesias de creyentes judíos. Y una de las cosas que continuamente ocurrió entre Dios y su pueblo Israel, a través de toda su historia prácticamente, es la infidelidad de Israel. ¿Sí? Muchos profetas también hablaban de ello, ¿no? Que ustedes, es más, a Israel hasta se le llamaba como una ramera, ¿no? Que va y se acuesta con cualquier extranjero, ¿no? Eso se le decía, o sea, se arrimaba a cualquier otro dios, falso, por cierto, ¿no? Entonces ellos entienden muy bien esta terminología acá porque siendo judíos conocen también su cultura y conocen también lo que la ley y los profetas enseñan. Entonces, eso es algo que se está mencionando y que también nosotros tenemos que ser cuidadosos al respecto. Porque sí, somos de estar con Diosito y Diosito y Diosito y Diosito, sobre todo cuando estoy en dificultades, pero una vez que las cosas cambiaron, una vez que las cosas se pusieron bien, qué Diosito ni qué nada, yo simplemente me voy y me arrimo con aquello que me haga sentir bien, al margen de lo que esto pueda hacer. Eso es infidelidad espiritual, esto es. ¿Sí? Hijos, entiendan lo siguiente, hijos de Dios, entendamos lo siguiente. Dios mismo dijo, sed santos, porque yo, vuestro Padre, soy santo. ¿Sí? Y me parece que en algún momento alguien dijo, creo que Rosy, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O sea, esa debe ser nuestra vida. No estamos hablando de perfección. Sí, nos vamos a equivocar definitivamente, pero la idea es que esas equivocaciones sea como que, pum, un resbalón, pues, o un pisotón sobre una cáscara de plátano, ¿no? Y nos fuimos abajo. O sea, no que las planifiquemos, sino simplemente fue una distracción en el sentido de que no estaba concentrado, ¿no? ¡Pum! En ese sentido, ¿sí? Y busquemos a Dios.
Dios definitivamente siempre con su amor y compasión va a trabajar con nosotros, pero dejémonos de infidelidades, ¿sí? Dejémonos de esto es sabiendo que yo estoy mal, entonces aún así no me importa qué es lo que piense Dios, voy a ser infiel. No, no caigamos ahí, no, no nos vamos a maltratar mucho, ¿sí? Nos vamos a maltratar mucho y vamos a maltratar a otros alrededor nuestros también, o alrededor nuestro también. O almas adúlteras, y mire la pregunta que viene acá, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo, me dice aquí, ¿cuál es la amistad del mundo? Peter, estás en silencio. El pecado. Sí, las prácticas de este mundo. Sí, o sea, las prácticas que se hacen en base a esa naturaleza muy carnal. ¿Sí? A eso es a lo que se está refiriendo. ¿Sí? No, no piense que, por ejemplo, pues, qué sé yo, ah, ir a comprarse una ropa que usted lo necesita, está mal, porque el resto lo hace. No, no. A veces es cierto, lo hacemos por vanidad y quizás por ese lado sí quizás esté un poquito mal, ¿no? Para que me miren y que la gente se dé cuenta cuánto ha costado y todo eso, ¿no? Quizás por ese lado sí esté mal. Pero sí, o sea, se refiere a las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Sí? Repito esto de, pero lo hago con buena intención. No, no, ya... tenemos que aprender a rendirnos a Dios, ¿ok? Entonces, dice la amistad con el mundo, entienda usted, es enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque usted está prefiriendo lo uno sobre lo otro. Disculpen, están trabajando en construcción por acá nuevamente. Así que no sé si les perturba ese sonido. ¿Les perturba ese sonido a ustedes? No, no, ok. El problema es que a mí sí. Ok. Digo, me perturba no por un tema emocional, sino en verdad por un tema auditivo. Tengo este problema de que cuando hay sonidos a mi alrededor me distraen mucho. No es que yo quiera, es simplemente la deficiencia que tengo auditiva. Y mi esposa dice que lo uso como excusa, por eso es que a veces no le hago caso a ella. Me dice, ¿no? Pero bueno, decía, o sea, lo que ocurre es que con esto de la amistad con el mundo, esa enemistad contra Dios, es por dos cosas. Número uno, ¿sí? Porque estamos prefiriendo, ¿sí?, lo uno sobre lo otro. O sea, hasta en parte, estamos endiosando lo uno sobre lo otro. Y número dos, estamos yendo por lo que es el pecado en lugar de ir por lo que es santo. ¿Sí me estoy dejando entender? O sea, el mundo y Dios no van a poder en ese sentido, ¿sí? El mundo y Dios en ese aspecto no van a poder armonizar, ¿sí?, en lo que se refiere a lo que es natural para uno y lo que es natural para el otro. No van a poder, ¿sí? Así que eso es lo que ocurre. ¿Algo más o alguien más? Hermano, Ajá. o sea, ¿qué pasa cuando un hermano en Cristo, cristiano, en un momento de su vida se reúne más con personas que no son creyentes y estas personas, digamos, están en otras motivaciones, en otros deseos? Ya. Y ese cristiano muchas veces cede a cosas o invitaciones. No es verdad. Definitivamente va a ocurrir eso y está mal, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos que podemos manejarlo, no, yo puedo manejarlo, no, estamos mal. O sea, el creyente necesita o debería anhelar siempre las cosas de Dios o
los lugares donde Dios quiere que uno esté. Si bien es cierto, muchas veces por razones X no estamos en esa posición, ¿sí? Debemos nosotros estar preparados para que en esas situaciones, que ojalá sean circunstanciales, no nos dejemos llevar por lo que la gente quiere. Pero si nosotros estamos eligiendo estar allí, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿sí? Porque nos vamos a dejar arrastrar. ¿Sí? Nos vamos a dejar arrastrar. Uh-huh. ¿Algo más o alguien más? Entonces, decía así, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, dice que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y aquí estamos hablando en cosas serias. ¿Sí? Aquí en verdad estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de estar enfrentados contra Dios. Nosotros quizás no queremos admitirlo de esa forma, no queremos verlo de esa forma. Pero acá estamos hablando de me estoy poniendo en contra tuya. Repito, no lo vamos a decir de esa manera, ¿sí? Pero esa es la forma como Dios lo está viendo. ¿Sí? Y esto es cosa seria. ¿Sí? Insisto, no estamos hablando de errores, no estamos hablando en todo caso de deslices, sino estamos hablando de decisiones. ¿Sí? Estamos hablando de hasta estilos de vida. ¿Sí? Pastor, Sí. ¿Sí? Margarita, Sí, Mara. pastor, una preguntita. Cuando habló acerca de convertirnos en enemigos de Dios por estar en amistad con el mundo, esto es practicando más de la carne y menos de Dios. Esta enemistad es mucho peor que aquella enemistad que teníamos cuando aún no éramos hijos de Dios. No, no. Hay que verlo como términos distintos. Lo que pasa acá es que, bueno, a ver, cuando no éramos hijos de Dios no teníamos responsabilidades delante de Dios. Sí, porque éramos nosotros esclavos del pecado. Y Pablo lo dice en Romanos, ¿no? O sea, cuando eras esclavo del pecado no tenías en realidad ninguna responsabilidad para con Dios, ¿sí? Porque el esclavo es dueño de su amo, ¿verdad? Y, el esclavo tiene como dueño a su amo, pero esa es la idea, ¿no? Sí, y si el pecado es el amo de uno, entonces no tiene responsabilidad con el otro. Pero aquí estamos hablando de ya siendo hijo de Dios y teniendo en este aspecto responsabilidades con Dios. La cosa es más seria. Claro. Sí, la cosa es más seria, porque vamos a suponer, pues, ¿no? Qué sé yo, el hijo del vecino hace algo malo y lo hace algo malo delante de mí. Y ya antes sí, ¿no? En generaciones, qué sé yo, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, no había problema en que alguien desconocido pueda llamar la atención, ¿no? A un niño desconocido también, ¿no? No había problema. Pero ahora hay que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Así que, pero si se tratase de mi hijo, ¿sí? Haciendo algo equivocado, y claro, también considerando la edad y situaciones también, ¿no? Ahí sí, pues, trataría la cosa se hace más seria conmigo, ¿no? Sí. Sí, hermana Margarita, sí lo entiendes esto. Sí, pastor, gracias. Ya. ¿Alguien más o algo más? Sí, Camila. Si no me equivoco, no es el hecho de estar en una burbuja nosotros cristianos, ¿verdad? No, Ajá. burbuja, bueno, también esto puede ser muy relativo, ¿no? Si hablamos de Dios, ojalá que sí, ojalá que pudiésemos estar en Dios. Pero sí, no se piense pues que debemos estar ignorando lo que pasa a nuestro alrededor, si a eso es a lo que te refieres. O sea, hablando socialmente, ¿no? Claro. Porque, o sea, preguntaba, ¿es Dios quien nos da la sensatez de
de aceptar cuánto nos está influenciando lo otro, ¿no? O sea, porque si Y, no... y también cuánto podemos ser de bendición para los otros. Sí, porque Dios no nos ha puesto para escondernos o vivir escondidos, sino para hacer luz. ¿Y la luz, dónde se pone la luz? Bueno, donde gente la necesita, pues, ¿no? Así que, pero la idea es, hagámoslo en Dios, conforme a Dios y para Dios. Si nos vamos, sí, si nos vamos, por ejemplo, qué sé yo, a reuniones sociales más para nosotros, ya perdimos. Sí, porque es su pasión lo que va a aflorar. Cuando la idea es, voy porque, bueno, tengo que ir y quizás me agrade ir, ¿sí? Qué sé yo, una reunión familiar, no sé, ¿no? Pero que la idea es que aun cuando haga eso, le entienda que voy representando a mi Dios, ¿no? Y que lo disfrute dentro de lo que entiendo Dios quiere que lo disfrute, ¿no? No tenemos que hacer lo que otros hacen, ¿sí? Claro, también depende, insisto, depende de la reunión, pues, ¿no? Si sabe usted que es una reunión solamente para beber, o sea, ¿para qué va a ir? O sea, si usted va a ir, o sea, no va a decir, no, yo voy a ir para agradar a Dios, no, pues si solamente van a beber, o sea, no, no, o sea, ya perdió, ya, ¿no? Ya perdió. Algo más, alguien más. Ok, entonces, también dice en el versículo 5, y el versículo 5 bastante interesante es, a ver, dice, o pensáis que la escritura dice en vano, ¿sí? Que es lo que la escritura dice, el espíritu, preste atención a la palabra espíritu, ¿sí? Está con, algo le llama la atención, ¿no? ¿Está en mayúscula? ¿Será el Espíritu Mayúscula, Santo? mayúscula, cierto. Dice el espíritu, que como está en mayúscula nos hace pensar que se refiere al Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿No? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero acá la palabra o la expresión anhelar celosamente tiene que ver con envidia, o sea, tiene que ver con un celo envidioso, ¿sí? Y ¿por qué no un celo muy carnal? Lo cual no concuerda con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Sí me dejo entender. Si no concuerda con el Espíritu de Dios. Ok. Acá tengo una Biblia, es bilingüe, es mitad o un lado español y otro lado es en inglés. Y en el lado, pues, español, cierto, está ahí espíritu con mayúscula, pero en el lado de inglés está espíritu con minúscula. Entiéndase que en el original, o sea, en el idioma griego en el cual que se escribió la Biblia, o sea, todo era mayúsculas, ¿sí? Todas las letras eran mayúsculas, era difícil de leer. Así que el que sea mayúscula o minúscula, en realidad va a depender de cómo lo interpretemos. Yo honestamente creo que y preferiría que sea con minúscula. O sea, como que diciendo, ese espíritu natural en nosotros nos va a anhelar, sí, en una manera envidiable, o sea, con esas pasiones naturales, que creo yo iría más de la mano con lo que el contexto nos está hablando. Porque mire lo que dice el versículo siguiente, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Qué parte de la oración sería pero? Alguien, ¿qué parte de la oración sería pero?
La verdad que no sé. Pero lo que sí sé es que expresa oposición o en su defecto distinción. O sea, se está hablando de algo, pero, o sea, algo distinto, ¿verdad? Sí, algo distinto. Así que por eso es que yo honestamente me inclino más a pensar que en el versículo 5, la palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu nuestro. Esto es nuestra naturaleza, por así decirlo. ¿Sí? O sea, nuestra naturaleza no va a querer dejarnos ir. Nuestra naturaleza carnal, nuestras pasiones no van a querer dejarnos ir. Que me parece tiene más sentido, ¿verdad? Dentro del contexto. Pero, acá viene lo otro, ¿no? Y bueno, como esa naturaleza o ese espíritu no nos quiere dejar ir, obviamente nos va a maltratar, si es que nosotros cedemos. Sí, nos va a maltratar. Pero, dice en el versículo 6, él, aquí, a los soberbios y da gracia a los humildes. Déjeme ver algo rapidito acá. Versículo 5. Ok. Sí, en todo caso yo iría más por ese lado, ¿sí? De decir, sin embargo, ¿no? En el versículo, o por otro lado, perdón, en el versículo 6, Él da mayor gracia, o sea, nos ayuda. Mientras lo otro nos maltrata, Dios nos ayuda. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya? Cuando andamos nosotros guiados por la naturaleza carnal nuestra, ¿somos humildes o somos soberbios? Soberbios, hermano. Claro que sí. Entonces, esa soberbia nos maltrata, ¿sí? Porque nos hace ir en dirección opuesta a las de Dios. Mientras que cuando nos rendimos a Dios, entonces Él nos va haciendo humildes y por ende también su gracia hacia nosotros es mayor, su bondad diferente a lo que sería la naturaleza humana o carnal. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Que a las finales también esto es el mensaje de toda la Biblia, ¿verdad? Los dos caminos, uno de Dios y el otro del mal, ¿no? Jesús habló de el camino ancho, ¿se acuerda? Y espacioso, pero cuyo final es camino de muerte. Y nos habló también del camino angosto, ¿sí? Que lleva a la vida, que se refiere al camino de Jesús, ¿no? Que cierto, no es tan cómodo como lo aparentemente lo otro, cada quien hace lo que quiere en lo otro, pero en los caminos del Señor tratamos de hacer las cosas conforme al Señor. Si hay cosas que tenemos que sacrificar, las sacrificamos. Si hay cosas que no nos hace tan popular, seguimos en ello, ¿sí? Pero sabemos que eso es lo correcto, andar en el Señor. Lo otro nos va a maltratar. Lo otro quizás nos va a dar satisfacción momentánea, pero nos va a maltratar. Y la forma más abrupta en la cual nos va a maltratar es que no vamos a tener a Dios en comunión con nosotros. ¿Sí? La más grande bendición que usted y yo podemos tener es andar de la mano de Dios. ¿Sí? Entendamos, esa es la más grande bendición. Muchas veces nosotros decimos, Dios, gracias por un nuevo día que me has dado para gozarme y todo eso, ¿verdad? Pero si no estamos de la mano de Dios, ese día no sirve. Así que la idea es, Señor, ayúdame a estar de tu mano. ¿Sí?
Ahí es donde viene la gracia de Dios. Y bueno, avanzamos. Y en el versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Antes de ello, sí, en el versículo 6 se habla de humildes, sí, al final, ¿no? Se habla de humildad, ¿verdad? O sea, alguien que no se le sube los humos, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, la palabra humildad muchas veces en nuestra sociedad se asocia con tonto, ¿verdad? Con alguien a quien lo pisotean. No es eso. En realidad, la palabra humildad tiene también que ver con, a ver, poder, sí, bajo dominio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo explotar, pero no lo voy a hacer. Jesús, por ejemplo, qué humilde fue cuando tuvo este encuentro con Poncio Pilato. ¿Alguien se acuerda qué es lo que le dijo Poncio Pilato a Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿No? A ver, recuerden, sí, tenemos a Jesús, el creador, el autor de la vida, ¿verdad? Ese es Jesús. Poncio Pilato, uno más. Entre nosotros, sí, de hecho que tuvo autoridad, pero uno más. Y Poncio Pilato le dijo, yo tengo autoridad para conservar tu vida o quitarte la vida. O sea, mire, sí, Pilato hablando con el creador. Pilatos, Poncio Pilatos, ¿no? Creo que es con ese al final. Pero, o sea, hablando con el creador y hablándole al autor de la vida, esto es a Jesús, Pilato, un nadie, diciéndole yo tengo autoridad para darte la vida o conservarte la vida o quitártela. ¿Qué hubieses hecho tú, Peter, si es que tú hubieses sido Jesús? No, como humano, ¿quién se va a querer dejar, no? Lo hacemos, yo pienso que lo hacía en ese momento nomás, hacía esto, sí, listo, y lo hacía cenizas al hombre, ¿sí? Para que te des cuenta con quién estás hablando, ¿sí? ¿Sí? Para que te des cuenta con quién te metes, porque así somos nosotros, ¿verdad, Peter? ¿Con quién te metes? O sea, Jesús pudo, pero se da cuenta, Jesús controló ese poder. Esa es humildad. No es ser un tonto, ¿sí? Y no estoy insinuando eso mucho menos de Jesús, sino es controlar la capacidad o el poder de uno. Es como también estudiamos hace poco aquí en Santiago del caballo, ¿no? Se le pone ese, ¿cómo se llama ese? Decía ahí, pero bueno, esa cadena, ¿no? En la boca. ¿Para qué se le pone esa cadena en la boca hacia arriba? O soga también, ¿no? Es para controlarlo. O sea, con eso se controla. Los rieles al caballo. ¿Los qué? Los rieles al caballo. Sí, ok. Entonces es para controlar eso. Entonces, para controlar la fuerza que tiene el caballo, si usted quiere girar hacia un lado, con eso también lo va controlando. Entonces, eso es humildad. O sea, por ahí va la ilustración de lo que es la palabra humildad, ¿no? No es que ser, sino usar bien lo que uno tiene o la capacidad que uno tiene. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere, humildad. Por ejemplo, puedo ser muy hábil, qué sé yo, en algún rubro, pero no voy a estar pues vanagloriándome, ¿no? No, que yo sí sé que no es esa la idea.
Entonces, Dios desea que nosotros seamos humildes. Dice, someteos pues a Dios en el versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver, ¿cómo es que se vence al diablo? Enfrentándolo. No, en realidad al diablo se le vence. Sí, no haga usted de que no, yo sí al diablo, yo lo enfrento. Ni idea tiene de lo que está diciendo. Sí, ni idea. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y si usted decide enfrentar al diablo, ¿sí? O sea, si usted dice, no, yo lo enfrento al diablo, posiblemente el diablo se vaya a dejar para engañarlo a usted de que usted solo sí puede. Lo va a engatusar, pero después va a ser de usted una presa fácil de él. ¿Sí? Así que eso, la idea es acerquémonos a Dios. De ahí que nuevamente tanto necesitamos a Dios. Versículo 8, acercaos a Dios. O sea, mientras más nos acerque, Él se acercará a vosotros. ¿Sí? O sea, por eso estamos diciendo, necesitamos nosotros rendirnos a Dios. Mientras más nos rindamos a Dios, más real va a ser Él en nosotros, más se va a manifestar en nosotros. ¿Sí? Si nosotros tratamos de manejar a Dios, no olvídense, no, usted más se va a alejar de Dios. ¿Sí? No, es un tema de rendirnos a Él. Y luego dice pecadores, ¿no? O sea, los que se equivocaron. Limpiad las manos, ¿sí? Y vosotros los de doble ánimo, ¿sí? Purificad vuestros corazones. O sea, los que están que un momento, no, sí, Diosito, pero en el otro momento yo hago lo que quiero, ¿no? ¿No? Sigo siendo el rey, creo que dice la canción, ¿verdad? Sigo siendo el rey. No. Entonces, los de doble ánimo, sí, me dicen, no, ustedes necesitan hacer las cosas en forma correcta. Limpien su corazón en Dios. Y que sea Dios quien señoree en nosotros. Jesús dijo, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores. O sea, no se puede. En tiempos bíblicos no se podía ser esclavo de dos amos. ¿No? Que decía, no, mediodía voy con mi amo este y el otro mediodía con este. No. O sea, el amo tenía control, era dueño hasta de los pensamientos del esclavo. ¿Sí? Nadie puede servir a dos señores. Y lo mismo, o sea, usted necesita, si es hijo de Dios, servir a Dios. ¿Sí? No, un rato a Dios. Es esto de, entienda usted esto, ¿sí? Esto de yo creo en Dios, pero a mi manera, no hay tal cosa. Es un engaño. ¿Sí? Si Él es Dios, Él pone las reglas de juego. ¿Ok? Sí, suena inteligente, ¿verdad? Suena como, sí, ¿no? No, pero no. Es en realidad parte de la ignorancia y de la incredulidad. ¿Sí? Y acá nos está diciendo, necesitamos acercarnos a Dios. Afligíos y llorad, y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, dejen de lado las cosas carnales, ¿no? Donde uno pensaba, esto es vida, ¿no? Esto es vida. No. Dejemos todo eso y entendamos, nos hemos equivocado. Padre, perdónanos. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. No se refiere que usted tiene que estar llorando todo el día porque es de creyentes a llorar todo el día. No, sino en el aspecto de dejarlo uno, ¿verdad? Porque no es fácil. O sea, no es fácil dejar aquello que estuvimos acostumbrados, así sea algo equivocado, no es fácil. ¿Sí? Pero es bueno. ¿Sí? Es bueno. Sobre todo cuando lo dejamos por Dios. ¿Sí? O sea, para acercarnos a Dios. Por eso dice en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os
exaltará. Mire usted qué hermoso es esto, ¿sí? O sea, Él va a hacer que usted sienta que ciertamente está en la cima de la montaña, ¿no? Ese es nuestro Dios. Dios quiere algo mejor para nosotros, definitivamente. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar? Ahí nos vamos a detener en cuanto a versículos en este pasaje. ¿Alguna pregunta, decía, o algo que usted quisiera agregar? Entonces, necesitamos acercarnos más a Dios, necesitamos rendirnos más a Dios, necesitamos entregarnos más a Dios. No hay otra, no hay otra. ¿Sí? Esto de que no, ya todo depende de mí, no, usted va a terminar arrimado a hacer lo que su carne quiere que usted haga. Por eso es que necesitamos tanto de nuestro Dios. ¿Alguien o algo? Peter. Hermano Percy. Un ratito, hermano Eduardo. Dale, Peter. Pastor, significa en el versículo 9, afligido y lamentad y llorar, significa que uno tiene que humillarse mucho más a Dios, quizás dejar todas tus penas, tus cargas, tus pecados, rendirte más a Él. Que entendamos cuánto hemos ofendido a Él y que, cierto, haya en nosotros un espíritu de arrepentimiento y de humillación. Ahora, el que cuánto llora uno o no llora uno, bueno, eso ya depende de cada quien, cada persona es distinto, pero sobre todo se refiere a esa convicción en nosotros, ¿no? De reconocer, Dios, yo reconozco que hice mal, ¿sí? Y lo peor es que me aparté de ti, ¿no? Lo peor es que comenzamos a jugar o pensábamos, ¿no? Que estábamos jugando, como se dice, a doble cachete, ¿no? Y no se puede jugar a doble cachete, dice, o sea, de paso. Si Dios, mientras nosotros estamos de ida, Dios ya está de vuelta 2 o 3 veces, ¿sí? Así que no, con Dios. Hermano Eduardo, decía usted. Sí, hermano, en el 7, someteos pues a Dios, ya sabemos cómo es, ¿no? Pero cuando dice resistir al diablo, el diablo está disfrazado en muchas formas. De la sensualidad también, ¿no? De lo que se está hablando. De deseos malos o cosas negativas, por supuesto, ¿no? Que vaya en contra de nosotros, de los cristianos y también del mundo, ¿no? Claro. Pero entienda que sí, o sea, el diablo a nosotros nos engatusa fácilmente, ¿sí? De ahí que se nos está diciendo, la única manera de resistirlo es acercándonos a Dios. Y Dios va a pelear por nosotros, ¿no? O sea, es la única manera. Es la única manera. Y cuando hablamos de someternos, estamos hablando de reconocerlo como quien Él es, nuestro Padre, nuestro Señor, ¿verdad? Como para obedecerle a Él. Pero si vamos a ir simplemente con este propósito de usar palabras bonitas, ¿no? Sí, Señor, yo quiero someterme a ti, pero no estamos dispuestos a obedecer, entonces nos estamos equivocando, ¿no? Ok, gracias por su tiempo. Un buen estudio el de Santiago, por cierto, como también otros libros de la Biblia o todos los libros de la Biblia. ¿Alguna petición para estos momentos, hermanos? ¿Alguna petición en oración para estos momentos? Hermano Eduardo. Sí, hermano, que Dios nos bendiga, tengamos una noche buena en el Señor, a ver el día nuevamente. Mañana. Claro que sí, con ustedes será Dios mediante hasta mañana a las 7:30, ¿verdad? Sí, 7:30 me parece, claro que sí.